Lineta, capítulo 13, de Bárbara Cartland. Cerró la puerta tras ella. Sus ojos se encontraron y le fue imposible moverse. Él se acercó y tomándola de la mano se la llevó a los labios. «¿Por qué no me dijiste, querida, lo que había sucedido?», preguntó. Lineta emitió un murmullo inarticulado y desvió la cara. «Entiendo cuánto debe haberte afectado», prosiguió él. «Fue mi culpa, por haberte dejado en esa casa y permitir que trataras con esa gente. No fue culpa tuya. Fue mía, pues supe que era incorrecto desde el principio. Pero parecía tan fascinante, tan encantador, y ahora es que me doy cuenta de que todo era una ilusión». Jadeante, continuó con voz ahogada. «Es como el teatro, alegre y excitante en la noche, pero oscuro, sucio y triste cuando las luces se apagan». El marqués besó de nuevo la mano de Lineta. Aquel gesto la hizo temblar, pero continuó valerosamente. «Es una ilusión, como la belleza y el lujo extravagante de París, que se aprecia en los nuevos bulevares y en el bosque, pero detrás de ellos hay miseria y niños que se mueren de hambre». Su voz vibraba y se volvió hacia el marqués. También fue una ilusión pensar que podíamos ser felices. Parecía razonable que pudiera ser una segunda esposa, tu cher amie, pero en realidad yo hubiera merecido ser calificada en la forma tan vulgar como el señor Bischofheim empleó con Blanche. Pronunció las últimas palabras incoherentemente y las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Nuestro amor no es una ilusión, Lineta», dijo el marqués con voz profunda. «Te amo y quiero que seas mi esposa». Ella se puso tensa y apretó con sus dedos los de él por un momento. «¿Te casarás conmigo, querida?» No puedo. Por favor, no debes pedírmelo». «¿Por qué no? No puedes estar enojada conmigo, aunque no te faltaría razón, por no comprender que ninguno de nosotros deseaba realmente lo que nos proponíamos. Nos pertenecemos uno al otro. Eres mía, Lineta. Todo sucedió tan rápidamente que fui un tonto al no darme cuenta de que no te quería como amante, sino como esposa». Lineta liberó sus manos. «Es imposible». «¿Por qué? ¿Por qué dices eso?» «Porque estoy consciente de que eres un hombre importante en Inglaterra. Ahí, como en Francia, los matrimonios de los nobles como tú se conciertan con una mujer del mismo nivel social, con alguien que pueda aportar algo al matrimonio a cambio de la posición que adquirirá». «¿De verdad crees que esa es la clase de matrimonio que quiero?», preguntó él con una sonrisa en los labios. «Si así fuera, Lineta, ya me hubiera casado hace tiempo. Pero he permanecido soltero tan solo porque no me había enamorado». Hizo una pausa y continuó. «Hasta que te conocí, preciosa». Lineta se puso de pie y miró por la ventana hacia la calle. «Quiero casarme contigo», repuso al fin. «Como te amo. Es lo que en el fondo deseaba con todo mi corazón, pero sabía que era imposible, completamente imposible». «¿Pero por qué?», inquirió el marqués. «Por una simple razón. Ni siquiera conozco el apellido de mi padre». El marqués se aproximó a ella. «¿Cómo es posible? ¿Quieres decir que Falés es tu apellido materno?». Lineta asintió. «Me extrañó tu apellido francés», siguió diciendo él, «pues me dijiste que tu padre fue un súbdito británico, pero no estaba interesado en tus padres, sino en ti. No puedes casarte con alguien sin apellido, sin parientes ni posición». El marqués no respondió y ella continuó diciendo: «Solo imaginar que pudiéramos contraer matrimonio en tales circunstancias sería otra ilusión». Ella volvió de nuevo el rostro hacia la ventana y él advirtió que estaba llorando. «Debe haber alguna solución», dijo el marqués después de un momento. «Me dijiste que la razón de tu venida a París era que tu institutriz había muerto, y que desde la muerte de tu madre vivieron de los ahorros de ella». «Sí, así fue», asintió Lineta. «Creo que también mencionaste que
hasta que tu madre murió, recibían una pensión que llegaba de parte de los albaceas de tu padre. No, venía de un banco de Oxford. Lo llevaba un empleado cada 15 días. Y te dijo, después de la muerte de tu madre, que no recibirían más dinero. Recibimos esto, repuso Lynetta. Llevaba consigo su bolsa de mano cuando bajó, pues ahí guardaba todo el dinero que poseía. En ella quedaba también su pasaporte y la carta que tomó del escritorio a pedido de Mademoiselle. Lynetta la había leído con tanta frecuencia que se la sabía de memoria. Escrito por la mano de un amanuense, se leía: debido a la muerte de la señora Yvonne Falés, la presente tiene el propósito de informarle que la pensión que quincenalmente se le enviaba a dicha señora será suspendida a partir del día 25 de septiembre del año de nuestro Señor 1867. Respetuosamente, Germán Clegg, secretario. Eso era todo. Lynetta abrió la carta, arrugada por permanecer tanto tiempo en la bolsa, y se la dio al marqués. Él la tomó con un gesto automático, sin dejar de mirarla, con una expresión tan ansiosa como la de Lynetta. Luego, como si no supiera qué decir, leyó la carta. De repente se puso tenso. Su silencio asustó a Lynetta y, como él no hablaba, le preguntó después de un rato: ¿qué pasa? Por un momento el marqués no acertó a contestar, y después, con una voz cortante que ella no le conocía, le dijo: ponte tu ropa de viaje y dile a los sirvientes que bajen tu equipaje. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lynetta. ¿Qué pasa? ¿A dónde quieres que vaya? Te voy a llevar de regreso a Inglaterra, contestó él. Vamos a descubrir la verdad sobre tu padre. Al llegar a Inglaterra, al día siguiente, a Lynetta le pareció que aquel viaje había sido una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando el marqués le comunicó que irían a Inglaterra, no entendió por qué intentaba llevarla allá, ni por qué de pronto se comportaba con un hombre diferente, al que unos minutos antes le suplicaba que se casara con él. ¿La carta te da algún indicio?, le preguntó, pues a pesar de sus protestas se encontró sentada en el carruaje con él, dirigiéndose hacia la estación del tren. Sí, respondió el marqués, pero aún no quiero anticipar nada. ¿De verdad crees poder descubrir quién fue mi padre? Cuando sepa la verdad, tú también la sabrás. Hasta entonces, no ganamos nada haciendo suposiciones sobre lo que no podemos comprobar. Lynetta comprendió que se sentía intranquilo después de leer las breves líneas de la carta, que ella leyó tantas veces. Luego, al reflexionar, recordó que el papel en que estaba escrita llevaba una dirección grabada. Para ella no significó nada cuando la sacó del escritorio, y estaba segura de que tampoco para Mademoiselle, el castillo Canterbury, Kent. Tal vez lo que para ella no tuvo importancia guardaba algún significado para el marqués, pero su reservada actitud no admitía más preguntas. Se había puesto, como él se lo ordenó, el traje de viaje con la capa oscura que llevaba cuando se conocieron, y guardó apresuradamente el vestido que se quitó en su desgastada maleta de cuero, que el portero llevó abajo. Él la esperaba en el vestíbulo y, al salir Lynetta, observó que no solo la esperaba el carruaje del marqués, sino también un voiture cargado con las maletas que ella había dejado en casa de Blanche. Lynetta miró las maletas, pero no dijo nada. Después, el marqués le ordenó a su cochero que se dirigiera a la Gare du Nord y le pidió al del voiture que lo siguiera. Él había ya hablado con la señora Matthew mientras Lynetta se vestía, porque cuando ella bajó a reunirse con él y le dijo dudosa: «Creo que debo decirle al capellán de la iglesia que me voy», él le contestó: «Ya le pedí a la señora Matthew que le informara al capellán que te habías visto obligada a regresar a Inglaterra por un urgente asunto familiar». El tono del marqués fue tan brusco que confundió a Lynetta. No pudo comprender su gesto sombrío y la tristeza de sus ojos. ¿Qué habría averiguado? ¿Por qué había cambiado tanto su actitud? 1000 veces se hizo esa pregunta durante el viaje en tren a Calais, a donde llegaron cuando empezaba a amanecer, teniendo que hospedarse en un incómodo hotel frente al mar.
Lineta estaba tan cansada debido a que permaneció despierta la noche anterior, que durmió un poco en el tren y cayó completamente rendida en el hotel, tan pronto como puso la cabeza en la almohada. Pero cuando se reunió con el marqués para desayunar al día siguiente, tuvo la impresión de que él no había podido dormir. Surcaban sus ojos oscuras líneas, y Lineta se dio cuenta de que, aunque la trataba con su habitual cortesía, evitaba deliberadamente toda intimidad en la conversación. En el barco, reservó una cabina privada, pero él se pasó todo el viaje caminando por la cubierta, a pesar del viento y de las altas olas. Lineta se sentó sola, tratando de olvidar el viaje en barco de Inglaterra a Francia. Cuando él se mostró tan gentil y la protegió del hombre que intentó propasarse con ella, y ahora que iba de regreso, se preguntaba por qué el marqués se empeñaba en llevarla a Inglaterra así, como parecía, había perdido súbitamente todo interés en ella. Lineta comprendió angustiada que lo amaba más que nunca. Solo tenía que mirarlo para que un lacerante dolor le traspasara el alma. Solo oírlo hablar para que un escalofrío recorriera todo su cuerpo. El éxtasis, el embeleso, la sorpresa que sintió la primera vez que la besó, le pertenecían. En su lugar se alzaba ahora una misteriosa barrera entre ellos, un puente entre las posiciones sociales de ambos, que jamás podría cruzar. Lo amo, se repetía, y al mismo tiempo la intrigó que, si ella no significaba ya nada en su vida, se tomara la molestia de seguir investigando acerca de su padre. Sola en el camarote que olía a aceite de máquinas, a sal y a mar, la asaltó el pensamiento de que tal vez su padre había sido un criminal, y, si él hizo algo malo de verdad, la estaría el marqués llevando a casa para reparar sus crímenes. Luego se dijo que tal vez todo era producto de su imaginación. Su madre se refirió siempre a su papá como a una magnífica persona, y ella jamás habría llevado luto por alguien que no hubiera vivido de acuerdo con sus propios conceptos de moral y decencia. Pero si su padre fue como se lo imaginó de niña, si fue el héroe a quien ella erigió un altar, ¿por qué el marqués se veía tan molesto? ¿Por qué ya no le hablaba de amor ni le pedía que se casara con él, como lo hizo en la casa de huéspedes? Aquel era un misterio demasiado grande para que ella pudiera llegar a una conclusión. Se sentía tan deprimida que a duras penas controlaba sus lágrimas, y la opresión que sentía en el pecho aumentaba cada vez que él se acercaba. Llegaron a Dover. Llovía y el cielo estaba nublado. El brillo del sol y el esplendor de París habían quedado atrás para siempre. Aquella había sido otra ilusión que se desvanecía. Debía enfrentarse a la realidad. Venía tratando de hacerlo desde que el marqués la obligó a abandonar el empleo que había conseguido para llevarla de regreso a Inglaterra. «Dios mío, no permitas que descubramos algo terrible sobre papá», murmuró para sí. «Haz que pueda seguir conservando la imagen del hombre honorable y correcto que siempre tuve». Otra vez viajaban en un rápido tren, cruzando por el campo a una velocidad mucho mayor que la que alcanzaba la diligencia en la que Lineta había viajado a Dover. Renunció a hablarle al marqués o a hacer el menor esfuerzo para intercambiar frase alguna que no se refiriera al lugar donde debían sentarse o expresarle sus preferencias en cuanto a la comida o la bebida. La boca del marqués era una línea dura y su mentón se veía cuadrado. Iban solos en el vagón y ella sentía un loco deseo de saltar a sus brazos, de pedirle que le estrechara muy fuerte y le dijera que aún la amaba. ¿Por qué ha de importar algo más que nuestro amor?, deseaba decirle. Pensó desesperada que había desdeñado la felicidad a cambio de la tristeza y la soledad que la acompañarían por el resto de su existencia. ¿Por qué fui tan estúpida?, se preguntó. ¿Por qué rechacé lo que tenía al alcance de la mano? Luego recordó cómo había sentido la presencia de su madre en la iglesia, y se dijo que la felicidad que pudo disfrutar con el marqués en la pequeña casa de los Champs-Élysées
no hubiera sido real, sino ilusión. Era ya el mediodía cuando el marqués sacó su reloj de oro del bolsillo del abrigo y dijo: «Llegaremos en 10 minutos». «¿A dónde?» «A Canterbury», contestó él. Lynetta lo miró desconcertada, hasta que recordó la dirección en la parte superior de la carta. Ahora comprendía a dónde iban: al castillo a ver al señor Hermann Clegg. Pues si él había escrito la carta, debía saber algo de su padre. Temblaban en sus labios cientos de preguntas, pero como el marqués mantenía su expresión distante, no dijo nada, mirándolo tan solo con una sensación de desamparo que la hacía verse aún más joven y desvalida. Se bajaron en la estación de Canterbury, y cuando vio que había varios sirvientes esperándolos, comprendió por qué el marqués había enviado un telegrama antes de abordar el tren en Dover. «Buenas tardes, milord. Qué gusto de verlo de regreso. ¿Trajeron un landó para el equipaje?» «Sí, milord, y el carruaje está por acá». Los guiaron hasta un cómodo carruaje cerrado, tirado por un grupo de 4 magníficos caballos. Se retiraron de la estación a un paso que a Lynetta le pareció fantásticamente. El marqués se sentó en un rincón del carruaje. Parecía absorto en la contemplación del paisaje. Después de haber recorrido más de 1 kilómetro de camino, Lynetta preguntó en voz baja: «¿A dónde vamos?» «A mi casa». «¿Vive cerca de Canterbury?» «Sí». Comprendía ahora por qué el marqués se había alterado tanto al ver la dirección de la carta. Deseaba hacerle más preguntas, pero como lo amaba, intuyó que no solo estaba tenso, sino determinado a no satisfacer su curiosidad. ¿Cuál será el secreto acerca de papá?, se preguntó desesperada, sin poder encontrar respuesta a su pregunta. Se sumió en un largo silencio. Después de viajar unos 3/4 de hora, se encontraron de pronto frente a una verja y prosiguieron por un largo camino sembrado de robles. Era difícil adivinar lo que había adelante hasta que, en una vereda, Lynetta divisó una enorme mole de piedra gris. Observó con detenimiento. Era un castillo, sin lugar a dudas. Su aspecto era imponente, y estuvo a punto de preguntarle al marqués si ese era el castillo desde el cual el señor Clegg escribió la carta. Pero él dijo con el mismo tono helado con que se había dirigido a ella durante todo el viaje: «Espérame en el coche, Lynetta. Debo realizar algunas averiguaciones en el castillo. Espero encontrar una explicación sobre muchas de las cosas que me intrigan». «Esperaré», repuso Lynetta en voz baja. El carruaje se detuvo frente a una larga escalera, y los lacayos corrieron a abrir la puerta para que bajara el marqués. Debió darle instrucciones al cochero, pues el carruaje se retiró de la puerta, por el camino empedrado que rodeaba el castillo. Se detuvo en el lado opuesto y Lynetta pudo contemplar el lago abajo y los jardines que lo rodeaban. Al asomarse por la ventana del carruaje, luchando por serenarse, la tibia brisa primaveral rozó sus mejillas. El marqués caminó por el vestíbulo de mármol y le dio distraídamente al mayordomo su sombrero, los guantes y la capa de viaje. «Qué gusto de verlo de regreso, milord. No esperábamos que regresara tan pronto». «Lo sé», dijo el marqués. «¿Dónde está el señor Clegg?» «Creo que está en la oficina de bienes, milord. Debo decirle que desea verlo». «No, yo iré a buscarlo». Se retiró y el mayordomo lo miró asombrado. Era extraño que el marqués usara aquel tono tan áspero, y que no preguntara por las condiciones del castillo y el personal durante su ausencia. El marqués caminó por el ancho corredor hacia el otro extremo, donde estaba la oficina de bienes, que contenía planos y mapas de la propiedad, y donde el señor Hermann Clegg, quien actuaba como su secretario privado, tenía su escritorio. Su secretario era un hombre entrado en años que había estado al servicio del padre del marqués. El tranquilo funcionamiento del castillo y de las demás propiedades familiares descansaban sobre sus hombros. Cuando el marqués entró a la oficina, encontró a Hermann Clegg, dándole instrucciones a un joven empleado, quien recogió sus papeles y se retiró a un cuarto adjunto. «¡Qué sorpresa, milord!», exclamó el señor Clegg.
Creíamos que iba a estar ausente algunos meses más. Yo también lo creí, contestó el marqués, pero regresé para pedirle una explicación acerca de esto. Al decir aquello, depositó sobre el escritorio la carta que Lynetta le había dado. El señor Clegg miró la carta. Está firmada con su nombre, replicó el marqués, ante el mutismo de su secretario. Quiero que me diga cuál fue el motivo de que fuera escrita, y bajo las instrucciones de quién. Por instrucciones de su señoría la marquesa, milord. Ella me la dictó y yo me limité a enviarla a un banco de Oxford, pidiéndole que se le transmitiera la información a la persona interesada. Eso es todo lo que sabe. Es todo, milord. El marqués recogió la carta. Encontraré a su señoría en la casa de Dover. De casualidad, milord, se encuentra en el castillo en este momento. Vino a ver a la señora Briggs, el ama de llaves, quien, como su señoría sabe, no ha estado bien de salud. Llegó hace media hora y aún debe estar con ella. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder escuchar el final de esta historia. Gracias.